Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de una nueva transmisión de Internacionalismo Proletario organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Mari Carmen Guevara, del colectivo digital Ottawa, Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. En esta noche me acompañan el compañero Félix Relajeño y Félix Ranchero y Julio Relajeño. Antes de que los compañeros se introduzcan, me gustaría leer un comunicado que sacó el Frente Intercontinental, el FMLN esta tarde. Un momento, por favor. De la compañera Lourdes Argueta, abogada, integrante de la Comisión Política del FMLN, secretaria nacional de organización. Denunciamos este hecho tan repudiable de desmontar el busto de Ernesto Che Guevara en el municipio de Chalchapa, departamento de Santana. Solo un político atrasado e inculto puede suponer que negando la historia van a borrar la huella de luchadores sociales y revolucionarios y antiimperialistas. El Che ha trascendido en la historia por su amor a la humanidad, su honestidad, su dignidad, por su ética y moral. Evidentemente, políticos como los de las nuevas ideas se sienten emplazados por el ejemplo de un hombre como el guerrillero heroico. Condenamos esas decisiones arbitrarias y unilaterales del actual alcalde del municipio, justo en el mes del asesinato de el Che Guevara. El nombre del alcalde que mandó a derrumbar esta estatua es Jorge Orlando Morán Zúñiga, del Partido de las Nuevas Ideas. Ahora me gustaría que por favor el compañero Félix Ranchero se presentara y después el compañero Julio Relajeño. Gracias, estimada Mari Carmen. Bienvenidos a todos a un programa más de Internacionalismo Proletario. Agradeciendo a todos los que ya se conectaron, los que ya están viendo este programa. Un saludo a todos. Estamos a 56 años del asesinato del comandante Ernesto Che Guevara. Por lo tanto, nos traemos un gran talento, un gran luchador social y un conocedor del tema. Bueno, ahí los dejo. Un saludo a todos. Julio. Gracias, Mari Carmen. Mi nombre es Julio César Alejeño y pertenezco al colectivo digital de Toronto, Canadá. En esta ocasión estaremos desarrollando una temática muy interesante relacionada al revolucionario latinoamericano heroico, el comandante Che Guevara. Adelante, Mari Carmen. Gracias. Bueno, es nuestro conversatorio, como siempre, me encanta introducir a nuestro invitado, un invitado ya amigo de la casa, pero especial, muy especial para nosotros, General Edwin Alfonso de la Fuente, es comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Tema de esta noche: captura y asesinato del héroe revolucionario Ernesto Che Guevara. Bienvenido, general, y le pido que se presente. Bueno, querida Mari Carmen, es un placer nuevamente estar con ustedes, igualmente con Félix, igualmente con Julio, bueno, con toda la institución que ustedes tan honorablemente representan. Mensaje siempre revolucionario para estos magníficos personajes que lucharon incansablemente por unir a América frente al imperialismo. Este es el aspecto fundamental y la esencia de su lucha. A sus órdenes. Gracias, general. Julio, le dejamos la palabra para que usted empiece con el programa. Gracias, Mari Carmen. Esta noche, como les dije anteriormente, vamos a
a versar sobre la temática, la captura y asesinato del héroe revolucionario Ernesto Che Guevara. Cuando escuchamos la palabra Ernesto Che Guevara, repentinamente y automáticamente se nos viene a nuestra mente la boina, las estrellas y el uniforme guerrillero. Héroe guerrillero que luchó en las selvas, en las montañas de la Sierra Maestra y en las montañas de Bolivia. Pero me gustaría si el general nos puede realmente decir acerca de la verdadera figura, la verdadera significación que representa el Che Guevara para los pueblos latinoamericanos. Adelante, general. Bueno, en primer lugar, sentimos realmente enaltecidos de que podamos hablar de un personaje de esa talla. Sin embargo, es un hombre, Che Guevara, odiado sistema capitalista, imperialista y querido en los escenarios revolucionarios, por supuesto. Pero a mí me gusta mucho el hecho, por ejemplo, quisieron de alguna manera americanizar en términos originarios el sentimiento de unidad americana cuando enarbolaron un uniforme y una boina que ellos, y una estrella, por supuesto, que ellos simbolizaron como el efecto contradictorio y de lucha contra el imperialismo. Entonces, en términos capitalistas, podemos decir que pusieron de moda desde la usanza, porque llama la atención en América cómo enaltecemos, por ejemplo, las unidades militares y los militares, enaltecemos los uniformes imperialistas. O sea, casi todos los ejércitos en América se sienten orgullosos de vestir el uniforme de los imperios de su turno, que en su turno tuvieron vigencia. O sea, ustedes van a ver resabios en los uniformes militares, toda América, desde México hasta Tierra del Fuego, resabios, por ejemplo, de ese imperio francés. O sea, vean ustedes cuál es ese uniforme histórico tradicional que viste a todos los ejércitos desde México hasta Tierra del Fuego. Entonces, hay mucha esencia napoleónica en los uniformes. Posteriormente, se va a imponer fuertemente los uniformes prusianos. Acabamos de ver en el escenario, que lógicamente no han opacado de ninguna manera, pero el aniversario de Chile, y ellos usan históricamente y tradicionalmente el uniforme prusiano. Entonces, esto es lo que lógicamente se tiene que pensar, que desde la usanza de todos estos revolucionarios buscaron deshacerse, sacarse todo lo que les podía impregnar o relacionar con esos ejércitos masacradores, genocidas, que siempre que llegaron a alguna región, siempre que tocaron alguna tierra, estaba la esclavitud, estaban las cadenas, estaba el sometimiento. Entonces, nosotros habíamos hecho en algún momento una investigación y un estudio para ver qué simbolizaba todo ese uso de ese uniforme revolucionario que tuvo que ver principalmente con la Revolución Cubana.
Y en base a la Revolución Cubana, ¿cierto? Fue que se empezó a usar en los diferentes procesos revolucionarios en todas partes del continente, donde esa semilla que habían puesto el movimiento revolucionario cubano, esa semilla empezó lógicamente a germinar y casi todos empezaron a copiar ese tipo de uniforme. Yo tuve la suerte de abrirle la puerta a Fidel Castro cuando llegó a la ciudad de La Paz. Justo se bajó en la puerta del Palacio de Gobierno donde yo estaba y tuve la suerte de abrirle la puerta. Además yo me ofrecí para abrirle la puerta y hacerle que baje del vehículo y pueda entrar al Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, Bolivia. Entonces ahí vi su uniforme, ese color verde bien especial, sus botas negras, más que era un hombre imponente, de una estatura realmente imponente, porque cuando salió del auto y con la barba que tenía, bueno, hasta ahora lo tengo grabado en mi mente, ese momento histórico. Entonces, esto es lo que hay que entender, y la estrella, según lo que habíamos investigado, salvo que hayan otros estudios, la estrella simbolizaba una nueva luz, una nueva imagen de guía a la cual lógicamente había que seguir. En el proceso salvadoreño, por ejemplo, o el proceso nicaragüense, los sandinistas, por ejemplo, que siguieron a Sandino, utilizaban un sombrero especial que utilizó Sandino. Entonces, de alguna manera también marcó ese sombrero, esa simbología, ¿no? Esa simbología del hombre campesino, con una de las alas pegada a uno de los costados del sombrero, que aquí también lo usaron un gran revolucionario de la Guerra de la Independencia en Bolivia, que fue el general Esteban Arce. De ahí es que nosotros tenemos una guardia de honor con ese sombrero. Esa guardia de honor la he creado yo, es mi creación en base a un estudio científico. Y el poncho. Y el poncho y una pañoleta, porque la pañoleta servía para varias cosas. La pañoleta servía, yo he visto que también en la época de Che Guevara utilizaban una pañoleta. La pañoleta servía para secarse del sudor, servía para mojar en algún riachuelo y lógicamente refrescarse un poco. También servía para taparse la cabeza cuando había mucho sol, y también servía como vendas en caso de heridas, combate o accidentes, para hacer una cosa como cabestrillos de protección. Entonces, a tu primera pregunta, que te he escuchado bien, querido Julio, que tú decías eso, o sea, la estrella tiene una simbología, es una nueva luz, una nueva forma de entender, una nueva forma de entender esa nueva libertad que estábamos gestando o que se estaba gestando en esa época. Entonces, y el uniforme contestatario a los uniformes tradicionales franceses, prusianos, después norteamericanos. Yo estuve en una reunión social, por ejemplo, en Estados Unidos, y se marcaron argentinos y uruguayos, y me dijeron que nosotros éramos buenos porque habíamos mantenido el uniforme tradicional prusiano, forma del ejército libre. En cambio, nosotros, decía, nosotros hemos cometido el error de americanizar nuestros uniformes. Imagínense esa barbaridad. O sea, evocando a que nosotros usábamos el uniforme prusiano de ese imperio alemán avasallador, genocida de todos los tiempos, porque no ha cambiado la historia.
y evocando que en contra del uniforme que habían abrazado, que era pro Yankee, pro Estados Unidos. O sea, ¿dónde está el cambio? Entonces, por eso es que nosotros decimos que tenemos que, en el caso de un último artículo que te voy a mandar, Mari Carmen, yo he escrito un último artículo precisamente por el mes de agosto y septiembre, que tienen que ver mucho con la historia de Bolivia, y se viene en noviembre también con hechos fundamentales de la historia de Bolivia, porque el 14 de noviembre es la batalla de Aroma, el primer triunfo militar de los guerrilleros contra el Imperio Español durante la colonia. El primer triunfo de toda América es la batalla de Aroma, y es el 14 de noviembre de 1807. Entonces, qué importante la pregunta que ha hecho Julio al hablar de los uniformes. Entonces, en este artículo yo hablo y se llama el artículo Bolivianizar el pensamiento militar en las Fuerzas Armadas de Bolivia. Entonces, qué importante, porque si nosotros seguimos vistiendo a la usanza de los imperios, hay una contradicción. Eso fue el primer grito, la primera lucha y el primer triunfo de los guerrilleros cubanos. Despojarse de todo lo que impregnaba de esos ejércitos vasalladores, de esos ejércitos genocidas, de esos ejércitos usurpadores. No querían llevar nada. Y aparte de eso, ¿no? Porque la usanza imperialista tiene un montón de uniformes. Uniformes para esto, para el otro, etcétera, etcétera. Y nosotros también hemos copiado eso. Pues. Entonces, no, ellos un solo uniforme para todo. Con ese uniforme, viendo inclusive el tema económico. Yeah. O sea, no podemos nosotros, pues, ejércitos pobres, que usar uniformes caros. O sea, el mismo uniforme con algunas cositas que cambiaba según la usanza y nada más. Entonces, hay un cambio, no solamente de pensamiento. Ellos proponen un cambio inclusive de vestimenta, de usanza, humildad, sencillez, que es parte de la esencia del Che Guevara y de Fidel Castro. Entonces, esos aspectos considero, Julio, Mari Carmen, Félix, que deben ser las primeras que debemos tomar en cuenta, ¿no? Hay que borrar de América Latina, hay que borrar de todo el escenario desde México a Tierra del Fuego toda presencia desde la vestimenta, de ese pensamiento imperial, de esa imagen imperial. Por eso es que todavía los ejércitos en gran parte en América siguen todavía teniendo ese pensamiento, como decíamos en Bolivia, ¿no? Del gorila. Pura fuerza, pero nada de pensamiento. Entonces, ahí, lógicamente, tenemos que comenzar con un trabajo profundo en todos los sentidos, en todas las muestras, en todos los simbolismos, porque eso tiene, la mente tiene que ir a la par del físico y del accionar, de la presencia que tenemos que tener como revolucionarios. Entonces, eso yo considero que es el primer punto y me ha alegrado mucho tu pregunta, Julio. Gracias, general. Adelante, estoy para servir. Realmente la figura en sí del comandante heroico Che Guevara traspasó fronteras y se ubicó en el corazón de los pueblos que luchan por su liberación. Pero en estos momentos hay muchos, como usted lo dijo, general, que hubieran querido
que la figura del Che Guevara, con todas sus ideas, en ese 9 de octubre de 1967, hubieran desaparecido con él. Pero fue lo contrario. Pero en este momento aprovecho esta instancia para continuar con la denuncia, ya que precisamente un alcalde de El Salvador, específicamente de una ciudad que se llama Chalchuapa, y por cierto, un alcalde de la derecha, de la N, desmontó el busto del Che Guevara. Realmente eso refleja la ignorancia en la que esta gente ha estado gobernando. Pero voy al siguiente tema general. Como nosotros sabemos que el Che Guevara viajó por toda Latinoamérica, desde Argentina hasta México. General, ¿se puede decir que previo al viaje por América Latina, el comandante ya tenía un encuentro con el pensamiento marxista? Adelante, general. Por supuesto que sí. Mira, nosotros tenemos acá en los archivos históricos de Bolivia, tenemos una foto del Che Guevara, porque el Che Guevara partió de la Argentina en una motocicleta. Sin embargo, cuando llega a la ciudad de La Paz, hizo contacto con gente de izquierda y se ve que está en un automóvil, lógicamente antiguo. Estamos hablando de la década del 60, fines del 50. Y hay una foto que no hemos podido precisar la fecha. Sin embargo, hay una foto en que él está apoyando una de sus piernas en el auto, en la pisadera del auto, y está en el Colegio Militar del Ejército de Bolivia en Irpavi. Yo soy cadete del Colegio Militar, entonces justo se ha sacado frente a la cantina que teníamos. Nosotros teníamos un kiosco en el Colegio Militar que hasta ahora existe, que era una tiendita donde vendían chocolates, etcétera, diferentes comestibles, inclusive cosas, material de escritorio, etcétera, redondo, que estaba cerca, lógicamente, del sector de aulas, donde pasábamos clases. Se ve perfectamente ese kiosquito, de ahí que determinamos que él está sobre una de las avenidas del Colegio Militar. El Colegio Militar del Ejército de Bolivia tiene muchas avenidas, y esa es una de las avenidas principales porque corta todo el Colegio Militar de norte a sur. Y justo en esa esquina donde estaba el kiosco, ahí él se sacó una foto. Entonces, ¿qué recabamos de este viaje? Él ya había abrazado las ideas socialistas. ¿Y qué hace? Él empieza a comprobar todo lo que había leído, había estudiado y había aprendido, y lógicamente emprende su viaje conociendo la dramática realidad de los pueblos americanos. Aquí coincide algo muy importante y quiero realmente fortalecer esta mi opinión en el siguiente hecho. Eduardo Galeano escribe un libro maravilloso que se llama Las venas abiertas de Latinoamérica, donde él retrata toda la pobreza, la miseria y el sometimiento a lo que fueron, lógicamente, sojuzgados los pueblos americanos, especialmente los indígenas campesinos y la clase media, sometidos por las oligarquías, las élites empoderadas de los países, de todas las regiones en América, y lógicamente serviles a los imperios de turno. Entonces, Eduardo Galeano viene a Bolivia, y precisamente si algún día leen Las venas abiertas de Latinoamérica, que es una Biblia
en términos de retratar la problemática de la miseria y el sometimiento a la cual fueron, lógicamente, sojuzgados los pueblos en América, está ahí en las venas abiertas en Latinoamérica. Pero Eduardo Galeano viene y recorre también América. Eduardo Galeano es un uruguayo y, lógicamente, pareciera que Eduardo Galeano copia lo que hizo el Che Guevara, de ir a comprobar sus teorías, ir a comprobar lo que había leído, lo que había estudiado, a verificar, porque esa es la mejor forma de entender y ser revolucionario. Por eso nosotros los historiadores decimos, ¿cómo puedes ser revolucionario si no conoces la historia de tu país? Si no conoces las barbaridades a las que han sido sometidos. Me ha llegado hoy día unos documentos bárbaros que lógicamente la historia argentina lo oculta. Cómo han masacrado a los pueblos de la Patagonia. Los trajeron encadenados a hombres, mujeres y niños desde la Patagonia y después orgullosos. Los gamonales y la oligarquía de Buenos Aires, cuando el ejército trae a esos pueblos después de masacrarlos y los hace desfilar en Buenos Aires. Y sale el pueblo de Buenos Aires a aplaudir ese desfile. Y me mandan unas fotos más donde se ve a indígenas que fueron masacrados en la Patagonia, que están sentados en el suelo y sus pies están en unos cepos. Lógicamente encadenados de manos y de piernas. Claro, por eso nosotros los historiadores decimos, hay que recuperar la memoria histórica de los pueblos. Lamentablemente, Julio, Félix, María, nadie quiere estudiar historia. Nadie quiere entrar profundamente a las barbaridades que nos hicieron. ¿Por qué es mi interés de estudiar Centroamérica? Centroamérica era permanentemente invadida por el ejército norteamericano. Cada vez que surgía una nueva mentalidad, venía la masacre, venía la invasión, venía todo. Han hecho barbaridades. Por eso a mí me gusta el discurso del presidente colombiano Petro. Lo que dicen, se han olvidado ustedes. Están reclamando ahorita una invasión y nosotros invadieron toda la vida. Nos masacraron toda la vida. Y cuando dicen algo sobre eso, más bien se sienten orgullosos de las barbaridades que hicieron. Entonces, esos temas, por eso es tan importante la historia y tan importante aplicar esos hechos históricos a la realidad. Imagínense, me ha llegado ayer ese tema de Argentina, que es una barbaridad. Pero eso no se cuenta en la historia argentina. Eso está ocultado, está bajo el tapete. Imagínense ese ejército argentino cumpliendo las órdenes imperiales de Inglaterra. Me ha gustado hace 2 días el discurso de Putin cuando se reúne con los representantes de Latinoamérica. Y habla de Simón Bolívar, habla de Che Guevara y habla de Fidel Castro. Y habla también del presidente Allende de Chile. Como gente que vive más allá de los mares, o sea, muy lejos de América,
¿Cómo ellos conocen más que nosotros nuestra historia? Por supuesto, el imperialismo domina nuestra historia, porque de esa manera insumete el talón de Aquiles. De esa manera nos mete el caballo de Troya a través de los traidores internos. Ese alcalde que ha sacado el monumento del Che Guevara es un traidor, pues un tonto útil, que está cumpliendo, sin saber profundamente, está cumpliendo. Por eso Espartaco decía bien, no entiendo a los esclavos, defienden a sus esclavizadores. Ese fue su llanto de Espartaco. Entender que fue traicionado por su misma gente, a quienes le estaba dando la libertad. Y eso es lo que pasa en nuestros pueblos. Estamos llenos de dos tipos de traidores. El traidor que sabe perfectamente el papel que desempeña, que son los gamonales, los grandes empresarios, los serviles, los que reciben las migajas del imperialismo, de las grandes corporaciones. Esos sí saben lo que hacen. Y esos nos han gobernado el 80 al 90% de nuestra historia. Y los traidores tontos útiles, como ese alcalde, debe ser un traidor tonto útil, que no sabe exactamente lo que está haciendo. O sea, por su ignorancia. Por eso el imperialismo utiliza el principal instrumento, borrar la memoria histórica y mantener ignorantes a los pueblos, para que lógicamente ellos nunca sepan la verdad de los acontecimientos. Porque después, la segunda estrategia, ir trastornando la historia verdadera, ir acomodando la historia bajo sus intereses, y resulta que al final de este segundo proceso, resulta que los traidores, como en mi país, son los héroes. Bolivia está lleno de monumentos a los traidores. Sus grandes avenidas, sus grandes calles están con nombres de traidores. Y los verdaderos héroes en el olvido. Esta es la segunda fase. Y la tercera fase, hacer creer que ellos son buenas personas, porque ya nos borraron la memoria histórica, ya los traidores son héroes, entonces ellos resultan que son los magnánimos, que son los que nos ayudan. Con eso terminan de controlar las mentes de los pueblos sometidos. Entonces, este es otro aspecto fundamental que tenemos que entenderlo, Julio. Así es. Es bien importante y realmente todas las políticas se orientan ahí y se orientan a que el pueblo olvide su historia, olvide su memoria histórica, porque en esa manera nuestros pueblos son presa fácil de dominación. Pero yo quiero traer un pensamiento en estos momentos que, ya que usted lo dijo, ante la actitud de este ignorante de Chalchuapa, desgraciadamente de mi país, y de un partido que actualmente está gobernando, le quiero, para que vea el pensar de este hombre y por qué nosotros lo admiramos y le decimos héroe. Dice así: si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es lo más importante. Ernesto Che Guevara. General, ahora entro en un tema muy, muy profundo para usted. Dice, en el año de 1967, el comandante Che Guevara combatió en las selvas de Bolivia, donde fue capturado y posteriormente ejecutado por el ejército boliviano en consorcio con la CIA el 9 de octubre de 1967. General, ¿qué nos puede decir al respecto? Adelante, general. Bueno, es muy importante, yo creo que aquí tenemos que entrar, o sea, no tenemos opción. ¿Por qué se genera ese proceso revolucionario en el corazón de América?
Primero, porque en esa época, la década del 60, se genera el Plan Cóndor. Y que lógicamente, el 67, el Plan Cóndor ya había madurado lo suficiente, porque el Plan Cóndor se crea precisamente para acabar con todos los procesos revolucionarios en América. Muchos dicen que estamos en el Plan Cóndor 2 o 3. Ya hablamos la anterior reunión precisamente de los dos otros planes Cóndor. Precisamente cada vez el Plan Cóndor se queda cuando hubo una emergencia y la dureza de la Guerra Fría. Entonces se pensó que la revolución generada y gestada en Bolivia, que era el corazón, y a través de Bolivia, que es un corazón geopolítico, se puede irradiar al Brasil, al Paraguay, a la Argentina, a Chile, al Perú, al Ecuador, a Colombia, etcétera, etcétera, inclusive por todo lo que es el Amazonas, a Venezuela. O sea, era un tema fundamental. Esto nosotros lo hemos estudiado y va a estar también en mi próximo libro, precisamente la explicación de todo lo que estoy diciendo en este momento. Pero, ¿qué pasa? La historia revolucionaria tiene diferentes matices. Por ejemplo, la revolución bolchevique fue una revolución obrera. La revolución de Mao Zedong en China fue una revolución campesina. La revolución cubana tuvo otro matiz, o sea, tuvo otra esencia en la que dirigieron y comandaron, por ejemplo, la clase media, de la cual eran Che Guevara, Fidel Castro, etcétera, etcétera. Y les costó mucho incluir a los campesinos, pero más se sumaron los de la clase media, los jóvenes revolucionarios. Entonces ahí también hay otra connotación, la nicaragüense también, los procesos que ustedes han vivido en El Salvador. En cambio, Bolivia, se pensó que el apoyo a la revolución, así como en Rusia recibieron el apoyo de los obreros rusos, en China el apoyo de los campesinos chinos, pensaron que en Bolivia el apoyo iba a ser de parte de los mineros. Por esa tradición minera que tenía Bolivia. O sea, los diferentes efectos regionales en América tienen connotaciones de diferentes esencias económicas. Por ejemplo, el Caribe, ustedes, más que todos son campesinos, y ahí hubo una presencia fundamental de esclavos negros. El gran comercio de esclavos negros, ¿dónde llegaban? Llegaban al Caribe, llegaban a Norteamérica, llegaban al Brasil. Para eso eran los esclavos. Entonces, ahí hay otra esencia, ahí hay otro problema político, social que se tiene que atender. En cambio, en Bolivia se trajo esclavos negros para las minas, pero no aguantaron la lucha en las minas. El negro, traído como esclavo, no soportó el trabajo en las minas. De ahí que los negros que sobrevivieron al trabajo en las minas fueron sacados de las minas y llevados a las haciendas en la parte oriental de La Paz, la parte oriental de Cochabamba, y no llegaron a la parte muy oriental de Bolivia, lo que estamos hablando cerca al Brasil, la Amazonía, porque ahí había una esencia de indígenas de origen negro. Porque el sector oriental de Bolivia ha sido poblado por la raza negra venida de África. Hay un estudio maravilloso de un señor Mendoza que escribió un libro fabuloso que se llama El Macizo Andino, donde explica que la parte andina de América, los pobladeros vinieron del Asia. Por eso son morenos achinados.
muy parecidos a los mongoles. En cambio, los que vienen por el Río de la Plata, por toda esa estribación, fueron de origen africano. De ahí que las etnias originarias del oriente de Bolivia son de rasgos africanos. Y lógicamente ahí no necesitaban llevar esclavos negros. Ahí los esclavizaron a los guaraníes, a los chiquitanos, a los trinitarios, a los mojeños, que son de origen negro. Pero lo que es bueno explicar, que en las minas, la raza negra no soportó el trabajo en las minas, pero sí soportaron esos originarios venidos del Asia, que son los altiplánicos, que son los quechuas, que son los aymaras, que son todas estas razas andinas, que las tienen también en Colombia, que las tienen en el Ecuador, que las tienen en el Perú, que es una raza fuertísima, que ha soportado tantos, y esos sí soportaban el trabajo en las minas. Entonces, estos mineros son de ese origen. Entonces, es una gente de mucha fortaleza, no solamente física, sino mental. Entonces, la revolución que gestó Che Guevara, esperaban el apoyo de los mineros. O sea, se iba a producir el triunfo de una revolución con la esencia minera, que hubiera sido otra imagen diferente a la china, a la rusa, a la cubana y a la nicaragüense y a la salvadoreña. Aquí hubiera entrado una revolución con la base societal minera. Entonces aquí viene la masacre de ese año, la masacre del 23 en la noche, que es la noche de San Juan, que se masacró a los mineros en las principales minas de Bolivia. Entonces, esa masacre por orden de la CIA no fue casual, porque los mineros se estaban preparando para darle el apoyo al Che Guevara. Entonces, esa masacre el 23 de junio en la noche, en la que irrumpieron en las minas, masacraron a un montón de mineros, que se llama la Gran Masacre de San Juan, que no se estudia en la historia de Bolivia, por si acaso. Masacre. Ahí se cortó el cordón umbilical de ese supuesto alimento que iba a tener el proceso revolucionario de Che. Los campesinos orientales, la reforma agraria en Bolivia fracasó en el oriente. La revolución del 52, que gestó la reforma agraria el año 1952, no logró entrar al oriente, porque las ricas familias orientales no permitieron que entre la reforma agraria al oriente. Entonces, los campesinos del oriente, donde se gestó el foco revolucionario de Che Guevara, esos campesinos odiaban todo proceso revolucionario socialista. O sea, los campesinos de la zona donde ha operado el Che Guevara eran campesinos pro capitalismo. Por eso Honorato, que es el campesino que lo denuncia al Che y denuncia a la otra columna de los guerrilleros de Joaquín, porque Che instala dos columnas guerrilleras, una al mando de él, la principal, y la otra al mando de Joaquín, donde estaba la Tania, la guerrillera. Entonces son los campesinos locales los que los van a denunciar. El Che Guevara cae en la quebrada del Churo precisamente por denuncia de un campesino. Entonces vean ustedes por qué fracasó, cuál fue el problema y por qué fue la masacre de San Juan. Y esto es importante entender, Mari Carmen, Félix y Julio. La historia está eslabonada.
Es un grave peligro y un grave riesgo no estudiar la historia eslavonata. Por eso que hay una incomprensión. Entonces, todo este proceso revolucionario viene como antesala porque el Che Guevara dijo, si nosotros no irradiamos la revolución, nos van a destruir a nosotros también. Por eso él fue a Angola. Miren cómo se adelantó el Che Guevara con la esclavitud moderna de los africanos, que ahora recién está cambiando el escenario en África. ¿Cómo está cambiando el escenario en África? Imagínense cuántos años antes fue el movimiento de Che Guevara a Angola, a ayudarles a los angoleños a que se liberen del imperialismo occidental. ¿Cómo fueron los cubanos a ayudar a ese proceso revolucionario? Y que imagínense de la década del 50, del 60, África recién ahora está resurgiendo. ¿Cuántos años después? Estamos hablando de más de 60 años. ¿Cómo ha tardado el África en despertar? Hace 5 días me han mandado un mensaje de un líder africano que fue capturado con los ingleses y que está bajando del avión después de que lo están llevando a Inglaterra encadenado para justiciarlo en Inglaterra. Pero yo pregunto, ¿por qué África no conoce su historia? Ese es el tema. Todos queremos ser revolucionarios, pero nadie quiere conocer y estudiar historia. Entonces acá, para conocerlo bien, hay que conocer ese movimiento que hizo Angola. Cómo luchó en Angola. Él fue el que dijo, no nos podemos quedar en Cuba. No nos podemos quedar en Cuba. Tenemos que irradiar la revolución. Por eso que el Che Guevara fue un objetivo estratégico para ser asesinado. Era capital. No es casualidad que Fidel Castro ha tenido 638 intentos de asesinato. Putin en este momento tiene 34 intentos de asesinato. Antes del golpe que lo tumbó al presidente Evo Morales en Bolivia, casi lo tiraron de un avión, casi cayó con su helicóptero. Nosotros tenemos aquí un documento donde explica cómo se manejan los servicios de inteligencia en el mundo. Su especialidad de la CIA es matar en accidentes aéreos. Así lo mataron a Torrijos. Así lo mataron a ese otro líder que era más importante que Lula en Brasil. Así lo mataron a Estigarribia en el Paraguay. ¿Por qué? Porque Estigarribia se dio cuenta que pelearon a paraguayos y bolivianos por intereses imperiales. Se masacraron 2 pueblos pobres en la guerra del Chaco. ¿Y en qué cae Estigarribia? ¿Dónde mueren Estigarribia? En un accidente aéreo. Entonces, ese libro es espectacular porque retrata cómo matan los norteamericanos, cómo matan los ingleses, cómo matan los franceses, cuál es su especialidad, cómo mata el Mossad. Entonces, qué importante es estudiar la historia que eslabona la historia de los hechos. Exactamente, general. Entonces, quiere decir, una persona que se quiere llamar revolucionaria y no conoce la historia, está en el camino equivocado. Tenemos por obligación que saber nuestra historia para entender. Este es un programa colectivo. Por tal razón, me gustaría darle la palabra a Mari Carmen, que nos tiene
una información. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Julio. Gracias, general. Realmente no nos gustaría interrumpirlo, pero lamentablemente el tiempo se acorta y se nos ha terminado, y le queremos dar las gracias a todos los que nos han sintonizado esta noche, a los que nos han visto y a los que nos comparten, pero especialmente quiero que Félix, por favor, lea los mensajes y el último comunicado que sacó la comisión del FMLN. Gracias, Mari Carmen. Primero quiero empezar a recordarle a nuestra audiencia que el día sábado 7 de octubre de 2023 a las 2 p.m., hora de El Salvador, está la gran celebración del 43 aniversario del FMLN por esta plataforma, Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia. No se lo pierdan porque estará disertando nuestra camarada y compañera Lourdes Argueta, integrante de la Comisión Política y Secretaria Nacional de Organización. Estará nuestro vicepresidente Warner Marroquín, candidato a la vicepresidencia por el FMLN. Y estará el compañero Rafael Benavides, miembro de la Secretaría de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN, conocido como Ramón Suárez. Así que no te pierdas este gran evento el sábado 7 de octubre del 2023 a las 2 p.m. vía Frente Intercontinental del FMLN, 2 p.m. hora de El Salvador. Ahora voy con los mensajes y quiero agradecer a todos aquellos que están conectados y que nos han dado las buenas noches. Gracias a Cruz Paya Taylor. Gracias por estar ahí y decirnos buenas noches a la gente del Frente Intercontinental. ¿Por qué el Che sigue naciendo por todo el mundo? Una pregunta. Mario Cabrera nos dice saludos fraternos desde Australia. Viva el FMLN. Vamos hacia la victoria 2024. Atilio JP. Saludos combativos, compañeros y compañeras del Frente Intercontinental del FMLN. Nos unimos a la condena enérgica en contra de la acción repudiable de parte del alcalde Jorge Morán del partido Nuevas Ideas del municipio de Chalchuapa en el departamento de Santa Ana de desmontar el busto del doctor Ernesto Che Guevara. Casa El Salvador, CDCs, nos dice solidaridad con el pueblo argentino en este momento tan importante para la humanidad. Y aquí también Félix dice, Otto Vargas describe al Che Guevara como una de las águilas de la revolución latinoamericana y mundial, al que todo revolucionario que verdaderamente sea tal tiene que respetar y admirar. Cruz Paya, el Che vive. Esos son los mensajes que tenemos, estimada Mari Carmen. Adelante. Gracias. Como lamentablemente ya el tiempo se nos hizo corto, creo que es el momento momento que no queremos, pero perdón, me tenemos decías que terminar. También hay un comunicado de la Comisión Política alrededor de el busto de haber ¿Lo tienes ahí para que tú lo leas o quieres que lo busque para leerlo yo? Lo tengo aquí conmigo. Ok, léelo, por favor. Ok, dame un segundo. Dice FMLN oficial, salvajismo en El Salvador. El fascismo del gobierno se devela cada vez más ahora al destruir un tributo a un héroe de la Revolución Cubana. A 4 días de conmemorar la captura y asesinato del gran revolucionario latinoamericano Ernesto Che Guevara, los odiosos de la autocracia lo quieren volver a asesinar. El alcalde del partido Nuevas Ideas, Jorge Morán, sin acuerdo de consejo, en una decisión unilateral, típica de la extrema derecha, más rancia, típica del fascismo, trata de borrar la historia, así como en el pasado lo hicieron quemando libros y persiguiendo intelectuales.
hoy muestran un altísimo grado de brutalidad al destruir un monumento que fue constituido por el FMLN en el año 2009. Este monumento fue construido por el trabajo colectivo de muchos militantes de izquierda. Incluso fue visitado por la hija del Che. Se construyó para conmemorar el paso por nuestras tierras de aquel entonces doctor Guevara, el cual conocía y hacía suyos los anhelos de los pueblos latinoamericanos. Es indignante, totalmente repudiable y es otra muestra más de lo nefasto que es el gobierno ultraderechista de Bukele y sus secuaces. Pero por más atrocidades que hagan contra la historia de lucha, jamás van a borrar el pensamiento y la determinación de luchar con el Che. Enseñó a millones de personas en todo el mundo. Hacemos el llamado a toda nuestra militancia del FMLN, a toda aquella persona que abrace el ideario de izquierda, a sumarse a la denuncia de tal salvajismo. Hacemos el llamado a nuestros hermanos de izquierda en toda Latinoamérica y el mundo a sumarse a la denuncia de semejante ataque a la memoria histórica. Firma Comisión Política del FMLN San Salvador, 4 de octubre 2023. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Félix, gracias. Yo creo que estamos llegando al final y me gustaría que Julio y el general empezaran ya a cerrar este programa. Lamentablemente se llegó la hora. Gracias, Mari Carmen. Vamos a hacer una cuestión, ya que el tiempo lo tenemos breve, vamos a hacer una pequeña, desarrollar un pequeño tema y al final, el general nos hace sus palabras finales de este programa. Mi pregunta a continuación es bien sencilla, pero yo sé que es compleja, porque hablar de Che Guevara remonta y nos lleva hacia el más allá. General, sabemos que el comandante Che Guevara poco a poco fue desarrollando una idea que consistía en una revolución internacionalista para la liberación de los pueblos que viven en esos estados de oprobio. ¿Qué nos puede decir, general? Adelante, general. Bueno, precisamente eso, ¿no? Él, por ejemplo, ya era un alto dignatario en Cuba, fue ministro de Economía, ocupó incluso la presidencia del Banco Económico de Cuba, etcétera, etcétera. Él ya vivía, o sea, se puede decir cómodamente, pero él no quiso, porque él sabía el peligro que se venía inclusive para Cuba en el futuro. Miren cómo no se equivocó. Él sabía que si no se irradiaba la revolución al mundo entero, ahí podemos dar mucha razón a los trotskistas. Ellos hablan de la revolución permanente. Trotsky era alguien que realmente justificaba que si no se socializaba a todo el planeta, si no se acababa con el último vestigio, por muy pequeño que sea, del capitalismo en cualquier parte del planeta, no iba a triunfar la revolución socialista. Entonces, ahí viene este concepto, yo le estoy hablando en base a lo que hemos estudiado, y en base a lo que estamos escribiendo, y estamos fortaleciendo con muchos argumentos bibliográficos, etc. Entonces, aquí hay una coincidencia fuerte con el tema de Trotsky, en el hecho de que se tenía que llevar la revolución a todas partes del mundo y acabar con el capitalismo. Entonces, el no haber hecho eso, por ejemplo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no pudo terminar con el capitalismo. Y más bien el capitalismo terminó con ellos. Entonces,
esto nos tiene que llamar la atención. Por eso la visión del Che era llevar hasta el último confín. Y para consolidar América en términos socialistas, él consideró a Bolivia el lugar para irradiar. Pero el Plan Cóndor detectó al 100%. O sea, la CIA, Estados Unidos, vio precisamente todos los movimientos que estaban gestando. Entonces, como siempre, nos meten el caballo de Troya. Y lo primero que hizo la CIA es conquistar a las élites del Partido Comunista. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero que dio Cuba para el apoyo económico a la guerrilla del Che? ¿Por qué el Partido Comunista le da la espalda a Che Guevara? O sea, el tema de las guerrillas en Ecuador es un tema demasiado complejo. Inclusive vinieron un francés, Regis Debray, a combatir al lado del Che. Vino con otro guerrillero europeo, Ciro Busto, que no pudieron aguantar el ritmo de la guerrilla. Y al ver que era un obstáculo para las guerrillas, el Che los hizo escapar, pero fueron capturados. Entonces aquí viene también este tema explicando por qué el Che empezó a salir de Cuba, primero Angola, empezó a hacer, porque él era el que entendía cabalidad de que si no se irradia, por ejemplo, en toda América el proceso revolucionario, vamos a seguir cayendo en manos de los fascistas. Miren lo que ha pasado en el Perú. Miren lo que puede pasar en el futuro inmediato en la Argentina. Hace poco ha querido irradiarse en el Ecuador, lo han sofocado. O sea, dice Trump en sus últimos discursos que no le hicieron caso de haber atacado militarmente a Venezuela. Y está echando fuertes discursos en que va a invadir, si es presidente, va a invadir Venezuela. Entonces, acá realmente se entiende que el pensamiento del Che Guevara era claro. Él tenía clara la imagen. Y mire lo que le pasó a Cuba. Al final se quedó Cuba solitaria y ahí vino el sometimiento económico y el bloqueo económico tremendo y bárbaro que ahorita dura más de 60 años en Cuba. Entonces, miren, si no fuera que ahora está resurgiendo el mundo con el multipolarismo, con otro efecto contestatario al imperialismo de Occidente, que puede ser la oxigenación que se le puede dar, le está reparando a toda la aviación civil que tiene Cuba, Rusia. Todos los aviones de la línea aérea cubana está restaurando Rusia, etcétera, etcétera. O sea, fíjense, pero no se olviden que Occidente está en graves problemas. Acaban de destituir al aliado más importante que tenía Biden en el Parlamento, en el Congreso norteamericano, McCarthy, que era su hombre fuerte, el tercer hombre en la línea de sucesión presidencial de Estados Unidos, o sea, el tercer hombre más fuerte en la línea presidencial de Estados Unidos, lo acaban de destituir, etcétera, etcétera. Entonces, hay un viejo refrán que manejamos en Bolivia, que dicen que el zarpazo del león herido es 10 veces más fuerte que del león vivo al 100%. O sea, los zarpazos que puede dar Estados Unidos en esta hecatombe del dólar, en esta pérdida de control mundial, etcétera, etcétera, puede ser tremenda. Y lógicamente quiere recuperar su quinto patio.
La lucha va a comenzar de este plan Cóndor 3 que decimos nosotros. La lucha va a comenzar dura porque ya comenzó con la caída de Castillo en el Perú. Va a ser durísima con el tema de la Argentina. Argentina, Milei ha dicho que si es presidente va a poner todos los esfuerzos para atacar Venezuela. Entonces, fíjense cómo lo que dijo Che Guevara se está cumpliendo a cabalidad. Cómo era tan importante irradiar la revolución a todo el mundo y cómo fue de importante su visión de querer, lógicamente, irradiar la revolución en el África y en el corazón de América. Fíjense Angola, ¿dónde está territorialmente? Está en el corazón de África. O sea, había una visión estratégica, geopolítica grande. Por eso que la orden, cuando lo capturaron a Che Guevara, ya se empezó a irradiar en los medios de comunicación en Bolivia que el Che había muerto. Porque ya la orden vino de Estados Unidos de que lo maten. La única manera de que le sirva el Che Guevara a la CIA y a Estados Unidos era muerto. Después no quisieron que aparezca el cadáver. Casi siempre los cadáveres de los grandes revolucionarios desaparecen para que no haya lugares simbólicos donde estén sus restos y los puedan lógicamente reconocer y recordar. Dijeron que lo habían botado al cadáver en medio de la selva. Vean los medios de comunicación de la época. Por eso es tan importante también estudiar la historia en contexto. Cuando lo enterraron en una fosa común ahí en La Higuera, dijeron que había muerto en la quebrada del Yuro. No murió ahí. Lo llevaron preso a La Higuera. Y en La Higuera es que lo acribillan a balazo. Pero desaparece el cadáver. Pero antes ordena a la CIA que le corten las manos. Iba a desaparecer el cadáver, pero las manos iban a ser llevadas como trofeo a Estados Unidos. Pero esas manos, por suerte, el ministro de gobierno de la época le salió su espíritu socialista y ocultó las manos. Y estuvieron muchos años ocultos bajo su cama. Y después él le va a entregar al embajador de Hungría, que en ese entonces Hungría era de la orbe soviética. Y el embajador de Hungría en Bolivia lleva las manos hasta su país y en su país le entrega al embajador cubano. De esta manera es que las manos del Che Guevara están en Cuba. Este es un tema clave. Y el cadáver después la encuentran en la fosa común donde enterraron en La Higuera a todos los guerrilleros, pero no querían que lo busquen al Che porque dijeron que al Che lo habían botado el cadáver en medio de la selva. No te olvides que al guerrillero Güemes de la independencia argentina y alto peruana, Bolivia, hicieron desaparecer el cadáver. Es clave hacer desaparecer los cadáveres. Pero cuando encuentran la fosa común, encuentran un cadáver que no tenía mano. De esta manera, encuentran los restos del Che Guevara que fueron llevados a Cuba. De esa manera, los restos del Che Guevara completos, sus manos más su cuerpo, están en Cuba. Entonces, estos son temas que parecieran muy domésticos, pero son fundamentales. Miren cómo trabaja la CIA. Cómo busca hacer desaparecer hasta los cadáveres. Para que no existan simbología. Para que no existan escenarios. Pero pese a eso, me ha gustado, Mari Carmen, en tu exposición de la presentación de hoy día,
muestras el monumento del Che, o sea, muestras al Che en la higuera. Ahora todo el sector de la higuera donde lo asesinaron al Che es todo un santuario revolucionario. Es visitado permanente. Hace poco me ha entrevistado un periodista de origen dominicano que radica en Miami, en la Florida, y ha venido expresamente a entrevistarme sobre el tema del Che. Y precisamente ha ido 2 veces a la higuera a visitar ese santuario donde lógicamente está el monumento y se ha hecho un museo en honor a Che Guevara, que es un museo hermosísimo, donde tuvieron y se encontraron, ahí se ha hecho el museo. El corazón del museo es el lugar donde encontraron los cadáveres de todos los guerrilleros que fueron enterados del último hecho bélico en las guerrillas, y lógicamente donde estaba el cadáver del Che. El único cadáver que no está en ese santuario es el del Che, pero el resto de los cadáveres están ahí. O sea, ese es el santuario. Si algún día vienen por Bolivia, que van a ser invitados, y son invitados, y los vamos a recibir con los vamos a ir, general, vamos a ir. Los vamos a llevar a la higuera, por supuesto que sí. General, realmente su exposición requiere más tiempo porque es una exposición muy rica, pero precisamente porque estos son programas pequeños, no más me resta pedirle a usted de sus palabras finales al programa. Adelante, general. Bueno, principalmente decirles con todo el corazón revolucionario en la mano, con el brazo izquierdo y con la mano en el corazón, como debe ser de todos nosotros, decirles que el Che no ha muerto. A mí me gusta lo que dicen los venezolanos, porque tengo muchos generales que seguimos en contacto permanente, gente que ha trabajado también conmigo, venezolanos que han vivido en Bolivia y que han trabajado con nosotros. Ellos dicen en sus mensajes, gritos de guerra, cuando saludan y todo, dicen Chávez vive. Sí. Entonces, esa es una muestra, por ejemplo, de que el espíritu que nos ha dejado el Che Guevara sigue vivo. Ha tratado de hacerlo desaparecer de todas las formas, pero no ha podido. Imagínense, yo era joven, de 13, 14 años, y todos mis cuadernos estaban forrados con esa imagen del Che, esa sombra del Che con su boina, su estrella roja. Todos mis cuadernos de colegio estaban forrados con esa imagen. Entonces, ¿qué quiero decir para concluir? No lo han matado. Sigue presente, sigue vivo en todos los momentos y en todos los escenarios donde se recuerda el levantamiento de los pueblos frente a la opresión, frente al sometimiento, frente a las masacres. Va a salir siempre una imagen del Che Guevara. Che Guevara. O sea, siempre está presente. O sea, eso es lo más importante. Y estamos entendiendo también, con esto quiero terminar, que nosotros si irradiamos a los jóvenes, porque algún rato nos vamos a ir nosotros, pero si no irradiamos a los jóvenes, eso me gustó que en la revolución sandinista, cuando fracasó frente a Chamorro, en un país machista, triunfó una mujer de extrema derecha. Imagínense, cuando ellos eran gobierno. Yo tengo el documento que le pedí al embajador que sigue Chévez, el embajador de Nicaragua en La Paz, gran amigo. Yo le dije, ¿por qué fracasaron? Quiero saber por qué fracasaron. Me dijo, nosotros hemos hecho un trabajo científico para ver por qué fracasamos. Y está un documento, se lo voy a traer. Y yo lo tengo acá, el documento donde ellos han demostrado por qué fracasaron. Uno de los fracasos, uno de los por qué habían fracasado, el de no preocuparse por los jóvenes.
Yo aquí en Bolivia he experimentado muchas veces hombres revolucionarios, mujeres revolucionarias de nuestro temple, pero resulta que sus hijos, sus mujeres son fascistas. O sea, ¿cómo se explica eso? Esposa fascista. O sea, sus hijos son unos contrarrevolucionarios. Entonces, mire, una de las causas del fracaso contra Chamorro de Ortega fue el no preocuparse de los jóvenes. Y en la última reunión de gabinete ampliado aquí, con el presidente y todo el gabinete de ministros, viceministros, toda la cúpula de poder de Bolivia, yo les dije y les recordé el análisis que hicieron los nicaragüenses. La otra causa de su derrota, no preocuparse de la clase media. Y en ese documento está algo que yo siempre lo he dicho. La clase media por esencia es traidora. General, disculpe, pero ya son las más de media hora después del programa y nos gustaría que Félix leyera los últimos mensajes. Porque Termino, María Carmen, termino. Sí, por favor. El estudio de Marx sobre el pequeño burgués se debería leer. El pequeño burgués es el perro de la casa del rico que cuida la casa del amo, pero vive afuera en el patio. Esa es la esencia. Por eso en Bolivia, todos los pequeños burgueses, todos de la clase media que en algún momento fueron revolucionarios, en más del 90%, toditos se dieron la vuelta. Toditos claudicaron en la extrema derecha. Ahí está la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, socialista, con promesas de cambios sociales en Chile. Ahora trabaja para el imperialismo. Exacto. Hija de un general que fue muerta por Pinochet. Su padre y su madre fueron asesinados por Pinochet. ¿Dónde termina Michelle Bachelet? El pequeño burgués que somos nosotros, la clase media. Gracias. Wow. Con esa reflexión más, estas dos reflexiones. No preocuparse de los jóvenes, no preocuparnos de nosotros mismos. Ya. Tenemos que continuar con esta charla general porque usted va a creer, sí, ha seguido gente conectada, hay mucha gente conectada que lo sigue escuchando y están muy atentos a lo que usted ha estado hablando. Así es que, por favor, Félix, lee los mensajes y le vamos a dar las buenas noches a todos y a todas y esperamos volverlo a tener con nosotros. Ha sido un gusto, un placer, ha sido excelente, como siempre. Gracias. El Che vive, dice Cruz Paya Taylor. Y Miriam Méndez dice, violando un acuerdo municipal, el alcalde de Nuevas Ideas, Jorge Morán, de manera unilateral ordenó a miembros del CAM en Chualchuapa destruir el monumento del comandante Ernesto Che Guevara. Ni con esto, Nuevas Ideas logrará destruir nuestra identidad. Jair Guevara dice, saludos desde Denver, Colorado, camaradas, vota FMLN. Soledad Pérez dice, viva el FMLN. Soledad Pérez dice, vota por el FMLN. Y nos reanima y dice, viva el Che Guevara. Atilio JP dice, excelente explicación en el caso de la historia del asesinato y dónde se encuentran los restos del Che Guevara. Gracias por la cátedra. Viva el Che Guevara.
Yair otra vez dice, dele más tiempo al camarada general, dice Yair. Excelente presentación, y Teresa de Jesús Ríos Hernández, saludos. Gracias, esos son los comentarios, y si gustan, pues Julio cierra el programa. Gracias, Félix. Yo me gustaría que Mari Carmen finalizara nuestro programa, ya que ha sido un programa muy interesante, donde el general Edwin Alfonso de la Fuente nos ha dado precisamente lo que dijo un camarada, una cátedra. Adelante, Mari Carmen. Bueno, las gracias a todos los que nos han sintonizado, conectado, que se han extendido. El programa ha sido un poco más largo, pero hemos aprendido mucho y lo hemos disfrutado. Creo que todos hemos estado muy felices de estar escuchando al general. Le damos las gracias a toda la militancia en el exterior y a la que está en El Salvador, a todos por los que se conectaron, nos compartieron y estuvieron con nosotros. Y nuevamente, general, esta charla no ha terminado, queda con puntos suspensivos y usted regresará para que continuemos con esto. Gracias, muchas gracias y nos vemos muy pronto. A nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático. El mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.